Hola, esta es la sesión 7 del tema 5. Vamos a ver el apartado titulado Alguna fuerza y su efecto. Empezamos por una que es conocida, que es el peso. El peso es una fuerza y es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. En general, aquí hablamos de Tierra, pero podríamos hablar de cualquier otro planeta o cualquier otro objeto celeste o incluso en mitad del espacio vacío. Hay que tener en cuenta, y aquí en este recuadro nos lo dice, hay que prestar atención que el peso y la masa no es lo mismo. Hablamos de ellos indistintamente, pero la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, ¿vale? La cantidad de átomos, moléculas y de las que estamos formados. Es una característica del cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, pues puede ser un cuerpo humano, puede ser cualquier objeto, una patata o un coche o un transatlántico. Esa masa es la misma cualquiera que sea el lugar donde se encuentre. No por movernos ni por viajar al espacio, pues vamos a adelgazar, por ejemplo. Sin embargo, el peso es la fuerza con que lo atrae otro cuerpo. Por ejemplo, la atracción gravitatoria es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Esa fuerza sí que puede variar. Por ejemplo, el peso de las patatas de la imagen, aquí tenemos 3 kilos de masa de patatas, no es el mismo en la Luna y en la Tierra. En la Tierra pesarían 29,4 newton. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos visto anteriormente, hay una relación entre fuerza, peso y masa, que es este factor, que es la intensidad gravitatoria, 9,8 newton por kilo. Significa que en la Tierra cada kilo de masa es atraído con una fuerza de 9,8 newton. Si la masa del cuerpo del objeto son 3 kilos, pues simplemente multiplicamos por la masa. Kilo y kilo se cancelarían y nos daría 29,4 newton. En general, la fórmula del peso es la que os presento aquí. Peso es igual a masa por gravedad. Sin embargo, en la Luna, la atracción gravitatoria, la intensidad gravitatoria es más pequeña, aproximadamente 6 veces menor. Luego, aunque lleváramos este kilo de patata, estos 3 kilos de patata a la Luna, seguirían teniendo una masa de 3 kilos, pero su peso sería solo de 4,8 newton. Esto lo podríamos comprobar colgando las patatas en un dinamómetro. Veríamos cómo marca solamente 4,8 newton en la Luna y en la Tierra marcaría hasta 29,4 newton. Esa fuerza-peso siempre es vertical y hacia abajo, apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces recordad, no es lo mismo masa y peso. La masa es una constante que depende de la cantidad de materia y el peso es variable. Incluso en mitad del espacio el peso puede ser cero. Si no está sometido a ninguna atracción, puede llegar incluso a ser cero. Negativo nunca, obviamente. Cuando los objetos están sumergidos en agua, cuando nos metemos en el agua, pesamos muy poco, prácticamente nada, incluso flotamos en el agua. ¿Es que nuestra fuerza-peso ha disminuido? Pues no. En este caso lo que sucede es que dentro del agua aparece otra fuerza, que es el llamado empuje. Es una fuerza que literalmente nos empuja hacia afuera del agua, compensando nuestro peso real. Nuestro peso real es el que tenemos fuera del agua. Para calcularlo tendríamos que multiplicar, como ya hemos visto, nuestra masa por 9,8 en la Tierra. Pero ahora tenemos una fuerza que también es vertical, pero en sentido contrario. Como ya hemos visto, cuando tenemos dos fuerzas en la misma dirección y sentidos contrarios, la resultante se resta y nos quedaría una pequeña fuerza hacia abajo, que es lo que se llama el peso aparente. El peso real menos el empuje del agua, el peso aparente. Pero no es porque hayamos perdido peso, sino porque hay una fuerza que nos empuja hacia arriba. Vamos a ver un ejercicio que he ideado aquí para que veáis una serie de datos que se pueden encontrar fácilmente en internet.
La pregunta sería, ¿pesamos lo mismo en cualquier lugar de la Tierra? La respuesta podría ser, pues sí, ¿no? El caso es que no es del todo cierto. Hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, con respecto a la latitud, es decir, si estamos más cerca de los polos o más cerca del ecuador, sí que hay una pequeña variación. Fijaros, la Tierra no es una esfera perfecta. Como sabéis, pues está achatada por los polos. Si estuviéramos en el polo, la distancia desde el polo norte o sur hasta el centro de la Tierra serían unos 6.357 kilómetros. Sin embargo, si estuviéramos en el Ecuador, estaríamos un poco más lejos, unos 21 kilómetros más lejos del centro de la Tierra, 6.378 kilómetros. Eso es una diferencia insignificante, 21 kilómetros entre más de 6.300 es relativamente pequeño. Pero eso influye sobre la constante gravitatoria, la intensidad gravitatoria. En el polo es 9,84, un poquito mayor de 9,8, y en el ecuador 9,78, un poquito más bajo. Eso lo que significa es que como en el ecuador estamos más lejos del centro, un poquito más lejos, la intensidad gravitatoria es más pequeña y pesaríamos menos. Es prácticamente insignificante. En una balanza normal de farmacia o de cuarto de baño, pues no podríamos apreciarlo, porque como aparece aquí es un 0,6% de diferencia. Necesitaríamos una balanza muy precisa. Luego también con respecto a la altura, es decir, si nos alejamos de la superficie terrestre, pues también la intensidad gravitatoria va variando. Cada vez estamos más lejos del centro de la Tierra. Por ejemplo, a 400 kilómetros de altura, la gravedad pasa de 9,8 a 8,4 newton por kilo. Y si nos siguiéramos alejando lo suficiente, pues llegaría un momento en que nuestro peso sería prácticamente cero. Estaríamos flotando en mitad del espacio. Hay una fórmula que también he encontrado con la que podemos calcular, según la altura h, cuál sería el valor de la gravedad. Pero bueno, esto es como anécdota. Lo que sí nos debe quedar claro es que cuanto más lejos del centro de la Tierra sea debido a la latitud o sea debido a la altura, cuanto más lejos del centro de la Tierra, menor va a ser nuestro peso. La masa no, la masa va a seguir siendo la misma, es una constante. Pasamos ahora a otro tipo de fuerza, que es la tensión, que es la fuerza que soporta un cable, una cuerda, una cadena, cuando colgamos o cuando tiramos de ese cable o de esa cuerda o de la cadena. Aquí tenemos una lámpara, tiene un peso y está anclada al techo mediante un cable. Pues ese cable soporta una tensión que es igual al peso de la lámpara. Como la lámpara está en equilibrio, esta tensión y este peso han de ser iguales. ¿Y cuando tiramos de una cuerda o de una cadena? Pues si está en equilibrio, es decir, que no se mueve, la fuerza que nosotros hacemos es igual a la tensión que hace la cuerda. Si tiramos con más fuerza, la tensión de la cuerda es mayor y si tiramos con más fuerza aún, aumenta. Puede llegar un momento en que la fuerza que hagamos sea demasiado grande y se rompa la cuerda. Esto se ve los que tocáis la guitarra cuando tú ajustas la guitarra tensando o no, vemos como la nota que suena es diferente. Luego la tensión también hace que esa cuerda suene de una manera distinta. Pasamos a otra fuerza que es la fuerza normal. En este caso, normal no tiene el significado cotidiano, como lo normal es lo usual, lo rutinario, lo que siempre ocurre. En este caso no. Normal significa perpendicular. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos que están apoyados sobre ella. Por ejemplo, esta niña está atravesando el río por encima de un tronco, su peso son 300 newton. La normal, que es la fuerza que soporta el tronco, son también 300 newton. Si ahora se mueve un adulto
que pesa 700 newton, la normal también son 700 newton. Y si lo intenta cruzar un elefante de 9000 newton de peso, pues en este caso se parte porque supera el límite máximo que es capaz de soportar el tronco. Entonces, en general, sobre una superficie horizontal plana, el peso es igual a la normal, excepto que se rompa. En un plano inclinado, pues en un plano inclinado eso va a depender del ángulo de inclinación y eso lo veremos en física y química de cuarto más adelante. Y ya por último pasamos a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento también la conocemos. Aquí tenemos tres imágenes y nos pregunta sobre qué superficie se camina más fácil. Está claro que sobre la superficie B. Aquí se nos hunden los pies, la C, y en la A pues vamos a resbalar, precisamente porque no hay ese rozamiento que necesitamos. La fuerza de rozamiento pues, es una fuerza que siempre va en contra del movimiento y aparece cuando un cuerpo se mueve sobre el suelo, sobre el aire o sobre el agua. Es debido a que las superficies que están en contacto tienen rugosidad y entonces rozan entre sí. Su valor pues depende de las superficies que estén en contacto y cuanto más rugosas sean, pues más rozamiento va a haber. Sobre el hielo prácticamente no hay rozamiento y por eso es muy difícil caminar. También caminar sobre la arena es difícil en este caso porque hay mucho rozamiento, se nos hunde el pie y el rozamiento es mucho mayor. Pero por una superficie dura, como la B, es fácil andar sin resbalar y sin hundirnos en el terreno. También es importante tener en cuenta que el rozamiento existe cuando nos desplazamos en líquidos, por el agua, o en gases, debido al aire. En este caso, aparte de la rugosidad de la superficie, también influye la velocidad y la forma, de manera que a mayor velocidad, mayor rozamiento con el aire o con el agua. Esto es importante en los cascos de los barcos y en los coches. Un coche que va a 120 km por hora, el rozamiento con el aire que tiene que vencer es mucho mayor que si se moviera a 50 km por hora. Por eso es muy importante lo que se llama la aerodinámica, que es el estudio de cuál es la forma más adecuada de un vehículo, sea un coche o sea cualquier otro medio de transporte terrestre o acuático, el casco de los barcos. Es muy importante la forma para disminuir ese rozamiento con el aire o con el agua. Por eso indico la velocidad y la forma, la aerodinámica. Aquí vemos dos situaciones. Una pelota de baloncesto, cuando está cayendo hacia el aro, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, va hacia arriba. Pero cuando lanzamos la pelota hacia arriba, la fuerza de rozamiento va hacia abajo, siempre en sentido contrario. Igual que en un coche, si este coche se mueve de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Pero si se mueve de derecha a izquierda, la fuerza de rozamiento irá hacia la derecha. Siempre va en sentido contrario al del movimiento. Pues estos son los cuatro tipos de fuerza más usuales y que nos podemos encontrar a nuestro alrededor. Ahora vamos a ver una serie de ejercicios. Empezaremos por el 13 y el 14. Recuerda que los ejercicios hay que copiarlos en la libreta, pero no hay que enviarlos con la tarea. En la tarea ya os pediré que hagáis otros ejercicios. El primero, un coche se mueve bajo la acción de una fuerza neta. La fuerza neta es lo que hemos llamado hasta ahora fuerza resultante de 2000 newton, pero el motor ejerce una fuerza de 2800. ¿A qué se debe esa diferencia y qué otras fuerzas actúan en la dirección del movimiento? Aquí hemos hecho el diagrama de fuerzas. Tenemos el coche, la fuerza neta de 2000 newton iría en el sentido del movimiento, el coche se mueve de izquierda a derecha. La fuerza del motor son 2800 newton y esta diferencia
es debida a la fuerza de rozamiento, que obviamente será 800 newton. A estos 2800 newton que ejerce el motor le tenemos que restar los 800 de fuerza de rozamiento y nos da una fuerza resultante de 2000 newton. Esa otra fuerza que está actuando es la fuerza de rozamiento. Aparte, también podríamos tener en cuenta la fuerza de rozamiento con el aire, pero esa es un poco más difícil de cuantificar y depende mucho de la velocidad. Para velocidades relativamente pequeñas, esa fuerza de rozamiento con el aire es mucho menor que la fuerza de rozamiento con el suelo. Pasamos al ejercicio 14, en el que tenemos tres situaciones. Tenemos un cuerpo de 30 newton de peso. En el caso A, la normal sería justamente 30 newton. Está en equilibrio, no se mueve, luego el peso es igual a la normal. En el caso B, vamos a empujar al objeto con una fuerza hacia abajo de 10 newton. Lo aplastamos, coloquialmente hablando. En este caso la normal es la fuerza que tiene que soportar la mesa y será igual al peso del cuerpo más la fuerza que nosotros estamos ejerciendo hacia abajo. 30 más 10, 40 newton. Ahora la normal ha aumentado a 40 newton. Y si ahora tiro hacia arriba del cuerpo con una fuerza de 10 newton, lo intento levantar pero sin llegar a que se despegue de la mesa, la normal disminuye. En este caso digamos que estaríamos ayudando, entre comillas, a la normal. El peso es de 30 newton, como tiro hacia arriba con una fuerza de 10 newton, la normal es solamente de 20 newton. Si ejerciera una fuerza mayor de 30 newton, el objeto se levantaría y al perder contacto con la mesa ya no existiría la normal, porque la normal exige contacto entre el cuerpo y la superficie sobre la que se apoya. Ahora vamos a pasar al ejercicio 27 y 28 del final del tema. Estamos hablando de estos dos, ¿de acuerdo? 27 y 28. Bueno, caminar sobre el hielo es difícil y para facilitarlo, en las botas se ponen unos accesorios, unos crampones que se llaman. ¿Veis por aquí? Son como unas garras, unas puntas metálicas que están fijadas a la bota mediante estas correas. Se pueden poner y quitar. ¿Vale? ¿Cómo actúan estos accesorios? Pues primero, cuando andamos, nuestro cuerpo, si analizamos la pisada, lo que estamos haciendo es empujando el suelo hacia atrás. Gracias al rozamiento entre la suela de nuestro calzado y el suelo, recibimos un empuje hacia adelante. La fuerza de rozamiento entre el suelo y nuestro zapato impide que nos vayamos hacia atrás y nos permite caminar. Por eso cuando el suelo está resbaladizo o un terreno suelto, lleno de chinos o pequeñas piedras, pues nos resulta más difícil andar. Esta fuerza de rozamiento permite que el movimiento sea controlado, pero el hielo reduce mucho el rozamiento. Por eso al dar el paso y empujar hacia atrás es frecuente que resbalemos. El movimiento controlado es difícil y para facilitarlo colocamos estos pinchos que se clavan en el hielo y aumentan la fuerza de rozamiento. Aquí la cuestión es aumentar la fuerza de rozamiento. También ocurre esto, por ejemplo, en las botas de fútbol, como cuando se juega en césped. Si la suela es plana, pues resbalaría. Entonces lo que suelen tener las botas de fútbol son tacos. Esos tacos actuarían a modo de crampones para poder clavarse en el suelo y facilitar que haya más rozamiento y por tanto que nos podamos mover con más soltura. El ejercicio 28 nos dice que para acceder a una nave industrial hay que pasar por un puente horizontal de madera y hay una plataforma que puede ejercer una fuerza normal de hasta 200.000 newtons. Ese sería su límite. Por encima de 200.000 se va a partir. Un camión pesa 100.000 newtons y accede a la nave a buscar una carga de 50.000 newtons. Vuelve por segunda vez a la nave llevando una carga de 150.000 newtons. Dibuja
y calcula la fuerza normal que ejerce la plataforma cada vez que el camión pasa por ella. La primera vez, cuando va vacío, su peso es 100.000 newton y ejercerá una fuerza sobre la plataforma de 100.000 newton. Luego no ocurre nada. Recuerda que el límite está en 200.000. Cuando pasa por segunda vez, saliendo de la nave, con una carga de 50.000 newton, pues hay que sumarle los 100.000 del camión a los 50.000 de la carga. Son 150.000. Todavía estamos por debajo del límite, que son 200.000. Pero cuando vuelve de nuevo con un peso total de 250.000 newton, 100.000 del camión más 150.000 de la carga, sobrepasamos el límite de la plataforma y la plataforma se romperá. Por eso es muy importante controlar la carga de vehículos pesados y sobre todo pues en zonas donde hay un límite de peso. Bien, pues esto es todo en la sesión 7 del tema 5. Un saludo y hasta la próxima.